la historia de David y Goliat. En los tiempos del rey Saúl, los israelitas se encontraron en guerra con los filisteos, un pueblo poderoso y temido. Los dos ejércitos acamparon frente a frente, listos para la batalla. El ejército filisteo tenía un campeón invencible, Goliat de Gat, un gigante de casi 3 metros de altura. Su armadura era de bronce, pesaba más de 60 kilos, y solo la punta de su lanza pesaba cerca de 7 kilos. Cada día, durante 40 días, Goliat salía al campo de batalla y desafiaba a los israelitas, exigiendo un combate mano a mano. ¿Quién se atreve a enfrentarse a mí?, gritaba, burlándose de los israelitas y desafiando a su Dios. Pero nadie, ni siquiera el rey Saúl, se atrevía a enfrentarlo. En ese tiempo, David, un joven pastor que cuidaba las ovejas de su padre en Belén, fue enviado por su padre Isaí al campamento israelita para llevar provisiones a sus hermanos mayores, que estaban en el ejército. Al llegar, David escuchó los desafíos de Goliat y se indignó al ver cómo el gigante insultaba al Dios de Israel. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los ejércitos del Dios viviente?, exclamó David. A pesar de ser solo un muchacho, David decidió enfrentarse a Goliat, confiando no en su fuerza, sino en el poder de Dios. Cuando el rey Saúl escuchó de la valentía de David, intentó disuadirlo, pero David insistió, recordando cómo Dios lo había protegido de leones y osos mientras cuidaba las ovejas. Saúl, finalmente convencido, le ofreció su propia armadura, pero David la rechazó, diciendo que no estaba acostumbrado a ella. Armado solo con su honda, su bastón de pastor, y 5 piedras lisas que recogió del arroyo, David avanzó hacia Goliat. El gigante, al verlo, se burló de él, maldiciéndolo y amenazándolo con matarlo y dar su carne a las aves del cielo. Pero David, lleno de fe, respondió, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mi mano. Sin más palabras, David corrió hacia Goliat, sacó una piedra de su bolsa, la colocó en su honda y la lanzó con precisión. La piedra golpeó a Goliat en la frente, y el gigante cayó al suelo, muerto. David corrió hacia el cuerpo de Goliat, tomó la espada del gigante y le cortó la cabeza, mostrando a todos que el Dios de Israel era más poderoso que cualquier enemigo. Los filisteos, al ver a su campeón derrotado, huyeron aterrorizados, y los israelitas los persiguieron, ganando una gran victoria. Así, David, un simple pastor, se convirtió en el héroe de Israel, no por su fuerza, sino por su fe en Dios. Este evento marcó el inicio de su camino hacia el trono de Israel, recordándonos que, con fe, podemos superar cualquier gigante en nuestras vidas. 10 aspectos menos conocidos sobre la historia de David y Goliat. La altura exacta de Goliat. Las diferentes versiones del texto bíblico ofrecen distintas alturas para Goliat. Mientras que la mayoría de las traducciones modernas afirman que medía casi 3 metros, algunos manuscritos más antiguos, como el de los rollos del Mar Muerto, mencionan que su altura era de aproximadamente 2 metros. El significado de las piedras. David recogió 5 piedras lisas, pero solo necesitó una para vencer a Goliat. Algunos estudiosos sugieren que las 5 piedras simbolizan la preparación, ya que Goliat tenía 4 hermanos gigantes mencionados en otras partes de la Biblia. Esto sugiere que David estaba listo para enfrentar a cualquier otro gigante que pudiera desafiarlo. La estrategia militar de David. Aunque David era un pastor, su uso de la honda no fue un acto de azar. Los honderos eran una unidad militar respetada en la antigüedad. La honda era un arma letal, capaz de lanzar proyectiles a alta velocidad con precisión. David, con su experiencia, sabía exactamente cómo y dónde golpear para derrotar a su enemigo. El desafío de Goliat no era solo físico. Goliat no solo desafiaba a los israelitas a un combate físico, su desafío era también espiritual y psicológico. Al insultar a Dios, Goliat buscaba desmoralizar al ejército israelita, haciéndoles creer que su Dios era impotente. La falta de fe del ejército de Israel. A pesar de ser el pueblo de Dios, el ejército israelita, incluido el rey Saúl, estaba paralizado por el miedo.
Este detalle resalta la falta de fe de los israelitas en comparación con la fe inquebrantable de David. David era un ungido de Dios. Antes de enfrentarse a Goliat, David ya había sido ungido por el profeta Samuel como el futuro rey de Israel. 1 Samuel 16. Este detalle, a menudo pasado por alto, subraya que David no era un simple pastor, estaba destinado por Dios para grandes cosas. La ubicación del enfrentamiento, el valle de Ela, donde ocurrió la batalla, era un lugar estratégico. Este valle conectaba las tierras altas de Judá con la llanura costera, lo que significaba que el control del valle era crucial para la seguridad de Israel. La humildad de David, a pesar de ser el ungido de Dios y de haber logrado una victoria milagrosa, David mantuvo una humildad notable. No reclamó gloria para sí mismo, sino que siempre reconoció que su victoria fue obra de Dios. El papel de Saúl en la historia. Aunque Saúl era el rey, en muchos aspectos, la historia de David y Goliat es también una crítica a su liderazgo. Saúl era el hombre más alto y fuerte de Israel, pero no se atrevió a enfrentar a Goliat, mostrando que su fe y liderazgo estaban decayendo. La simbología de la espada de Goliat. Después de la batalla, David tomó la espada de Goliat como un trofeo, y más tarde la guardó en el tabernáculo de Nob. Esta espada se convirtió en un símbolo de la victoria de Dios sobre sus enemigos y en una poderosa herramienta que David utilizó en momentos cruciales de su vida.